Durante años hemos exigido el fin de las AFP. Esa consigna la conocemos. No más AFP, justicia social, dignidad para nuestras viejas y viejos. Y el domingo recién pasado, todo Chile lo dijo fuerte y claro: fin a la injusticia. Pero, ¿qué sistema de seguridad social queremos para el Chile de mañana? Necesitamos un sistema solidario, con financiamiento entre las y los trabajadores, empresas y el Estado, que reemplace el modelo de capitalización individual. Este sistema solidario intergeneracional comparte parte de la riqueza actual desde las y los trabajadores activos a los pasivos. Necesitamos un sistema sin las AFP, en donde nuestras pensiones no sean un negocio de unos pocos, sino que exista una administración pública, autónoma y con criterios de inversión éticos, para que nunca más nuestro dinero se use para financiar empresas con prácticas antisindicales o que contaminen el medio ambiente. Necesitamos un sistema digno, orientado a la rentabilidad social, que nunca más entregue pensiones por debajo del ingreso mínimo. Necesitamos un sistema con justicia de género, que reconozca el trabajo no remunerado de millones de mujeres discriminadas salarialmente y con lagunas por dedicarse al cuidado durante años. Un modelo que equipare esta cancha de una vez por todas. Esta es la seguridad social que Chile merece. Por nuestras madres, por nuestros abuelos y abuelas. Súmate. Por seguridad social, no más AFP. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Ya hoy día jueves, estamos en un nuevo programa de Diálogos Constituyentes. Hoy día 5 de noviembre, con nuestro querido Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No Más AFP. Y tenemos dos invitadas, una invitada y un invitado, amigos que estamos ahí en una nueva aventura que ya contarán ellos. Por un lado está Ana María Gasmuri, es actriz, activista, tengo que decir que es amiga también, es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Daya, organización que promueve el uso del cannabis medicinal y que ha ayudado a miles de pacientes a poder paliar el dolor y tener una mejor salud. Por otro lado, tenemos un gran amigo que yo lo conocí por Twitter, así que debo decir que lo he seguido desde hace mucho tiempo, que es Gonzalo Bacigalupe, que es psicólogo, él es máster en salud pública en Harvard, académico de la Universidad de Massachusetts, y también el grupo de los 40, ¿se acuerdan este grupo que fue un conjunto de expertos que enviaron una carta al presidente Piñera analizando la pandemia y el confinamiento? Y que bueno, no sé si tuvieron respuesta hasta el día de hoy. ¿Cómo están? Muy bien, Claudia. ¿Bien? Acá en estos días agitados, estos días intensos. Compañeros, ¿cómo están? Sí. Hola. Hola a todos. Oye, sí, bueno, nunca respondió la carta, pero la usó en la cuenta nacional. La usó en la cuenta nacional, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo perfectamente de la carta, una carta que tenía que ver con el tema de la pandemia, las políticas públicas y las decisiones que se iban tomando. Así que bueno, parece que obviamente no respondió, así como tampoco respondió Manelich frente a las malas políticas públicas, que lamentablemente se perdió esa acusación constitucional. Oye, nuestra conversa de hoy día tiene que ver con un tema importante, como todos los jueves, que son los constituyentes. Estos constituyentes que necesitamos para poder elaborar, crear, para poder imaginar una nueva constitución. Y en ese sentido quisiéramos partir hablando, ¿se acuerdan de esta encuesta que salió de Ipsos y Espacio Público respecto a los perfiles de los candidatos y candidatas a constituyentes? ¿Qué opinan ustedes del perfil que tiene que tener este candidato o candidata constituyente en las próximas elecciones que ya las vamos a tener en abril? Cuenta, Ana María. Bueno, al parecer esta encuesta, cierto, lo que arrojó es que en primer lugar habrían aparecido que las personas preferirían a los expertos constitucionalistas, ¿cierto? En segundo lugar, profesionales, y en tercer lugar, los dirigentes, movimientos sociales o líderes sociales. Me llama la atención esta encuesta, me llama la atención porque pienso que justamente el sentido de esta convención constitucional y de la elección de constituyente es que puedan mostrar la diversidad, la riqueza de la diversidad del tejido social que esté representado ahí. Y también es importante señalar algo que probablemente no sea conocimiento tan público. Se supone que los constituyentes van a tener un equipo técnico de apoyo, es decir,
no es necesario ser un experto constitucionalista para poder participar, para poder de alguna manera encauzar y ser un canal de todos estos anhelos y sueños que se han levantado a través de las asambleas, de los cabildos, ¿cierto? Que tiene que ver con, en fin, con toda la múltiple de derechos sociales postergados, los múltiples derechos sociales postergados en nuestra sociedad. Entonces, me llama la atención y creo que aquí ha faltado claridad. Pienso que todavía la ciudadanía no está bien informada sobre las etapas y las fases de este proceso constituyente y de todos estos aspectos, ¿no? Entonces, sin embargo, por supuesto, yo pienso que es normal y está bien que existan constitucionalistas que tengan experiencia y que representen ciertas miradas, pero no me parece que eso debe ser prioritariamente lo que constituya nuestra convención constituyente. Esa es mi mirada. Porque justamente, al igual como ocurre con los parlamentarios, o sea, los parlamentarios cuando son electos no son expertos necesariamente en todos los ámbitos, ni mucho menos, pero cuentan con los equipos técnicos que de alguna manera esta idea, ¿cierto? Este anhelo lo traduce a un lenguaje o tienen la asesoría para ponerlo de la forma que corresponde. Entonces, probablemente eso no es algo muy conocido. Y por otro lado, también siento que hay todavía hay una bastante opacidad en el sentido de que las personas, la ciudadanía pueda entender todavía las trabas que están enfrentando el mundo de los independientes para realmente poder participar como candidato en igualdad de condiciones en esta elección de constituyente. Esa igualdad de condiciones hoy no existe, así como están las cosas hoy día, la verdad es que es una falacia la participación de los independientes, a no ser que sea incluida dentro solo de las listas, como unitariamente dentro de las listas de los partidos políticos, pero no existe una cancha pareja realmente para este escenario. Entonces, eso es lo que tiene tensionado este momento, porque finalmente, si entendemos que si llegamos a este momento constituyente gracias a un pueblo que se moviliza y que ese sueño se va a ver frustrado porque no va a tener espacio realmente la ciudadanía independiente o con militancia social, porque hay que decir, independiente es un término que también muy amplio, que se presta para un paraguas demasiado extenso, pongámosles independiente con militancia social, no va a existir realmente ese espacio y eso puede provocar una tremenda frustración, un sentirse burlado por el sistema, ¿cierto? Y por la clase política, de alguna manera. Entonces, creo que enfrentamos un momento delicado, con una oposición también muy dividida, con varias listas, y así como vamos, la verdad es que entre las listas de independientes y los de partidos políticos, no sé, vamos a tener 30 listas y la dispersión de votos de eso realmente puede ser una cosa tremenda. Entonces, un escenario complejo que nos tenemos muy poco tiempo para despejar. Estamos contra el reloj y bueno, tomando determinaciones de cómo seguimos empujando el carro para que se abra la cancha realmente y este anhelo pueda concretarse. Sí. Y Gonzalo, ¿qué piensas tú de estos perfiles de constituyentes que ha tratado o sea, no que ha tratado, sino que lanzó obviamente un centro, digamos, un centro que pertenece a un espacio, que pertenece a un grupo? ¿Qué piensas de esto? Estás muteado. El silencio. Micrófono. Nos pasa todo, no te preocupes. Sí, ahí. Sí. Sí, me muteé porque había un ruidito en la otra, entonces pensé que podía ser yo, pero parece que no era yo. Mira, yo creo que el día lunes después del apruebo, que fue hace 9 días o algo así. 9 días, claro. Yo creo que se levantó la mitad de Chile y diciendo, yo podría ser constituyente, ¿no? Que tiene como un aspecto bueno, porque es en el fondo todos quieren participar. Yo creo que ese es un buen sentimiento, por un lado. Y por el otro, la convención constituyente, que no es necesariamente lo que inicialmente pensábamos como la asamblea constituyente, nos lleva a esa distorsión, que es porque la asamblea constituyente, la AC, que tanto nosotros estuvimos por muchos años empujando, apunta... Que marcamos. La AC... apunta a que sean los territorios y las comunidades las que organizadamente impulsan personas que los representen, pero que no solo los representen, sino que además sean capaces de ser el puente entre ellos y ellas en esta convención. O sea, ahora, en estas encuestas yo creo que se dan alternativas y en esas alternativas la gente tiene una sabiduría y una sabiduría grande. Recordemos, el 80% del país votó por tener personas que no están en el Congreso en esta convención. Hay una sabiduría de que se necesitan personas de distintos ámbitos. Ahora, yo creo que las personas no saben
que van a haber asesores, que van a ser van a haber Exacto. personas que son constitucionalistas en esa asesoría. Ujú. Ahora, hay que educar y el problema es que tenemos menos de 2 meses para inscribir estos candidatos para la elección de abril. Y yo creo que no está claro, yo creo que hay distintas ideas acerca de quiénes deben ser estos convencionalistas. Entonces, por ejemplo, yo he pensado que tienen que ser personas de distintos niveles de educación. No, la educación en sí no asegura nada, porque tienen que haber distintas sensibilidades. O sea, tiene que haber un pescador que sepa de pesca, tiene que haber una persona que sepa de minería, pero no solo un ingeniero en minas, tiene que haber una persona que entienda lo que significa trabajar en una mina, que entiendan qué significa estar en una avalancha, etcétera, etcétera. Tienen que haber artistas, tienen que haber personas de distintas profesiones o labores o sensibilidad, edades, etcétera. Esperemos, porque lo que estamos haciendo es armar una cierta supuesto de qué país queremos construir. Entonces, yo creo que esa educación no existe porque yo creo que lo que logró, y voy a dejarlo ahí para que los demás puedan opinar, pero lo que logró la dictadura y lo que logró la despolitización que vino después del plebiscito del 88 fue el que no nos sintiéramos que todos tenemos que participar del proceso político. Entonces la gente le tiene como miedo al proceso político, y la política está asociada con algo muy malo. Y aquí tenemos 2 desafíos, lo hemos conversado harto con algunos de ustedes. El desafío de la política grande, ponernos de acuerdo en las grandes cosas, y el de la política chica. En 2 meses no vamos a poder cambiar todo lo que se hace en términos de la política chica para poder ganar los 2 tercios que nos permita cambiar la Constitución. Eso a mí me preocupa. ¿Cómo vamos a hacer esa intersección? Es muy complejo hacerlo en 8 o 9 semanas. ¿Cómo ves todo esto? Oye, bueno, sí, bueno, son tremendamente importantes las reflexiones que hace tanto Ana María como Gonzalo, porque, bueno, Claudio lo planteaba en la introducción, hay desafíos tan gigantes en nuestro país en tan poco tiempo que hay que dirimir. El problema es que si permitimos que el monopolio del proceso constituyente lo tengan en sus manos los partidos políticos, la situación puede ser muy grave. Y cuando digo que puede ser muy grave, me refiero concretamente a que lo fundamental que todos aspiran es que este país alcance en un momento determinado cierta estabilidad en orden a que esto que los empresarios de manera persistente, el gobierno de manera reiterada, interpelan para la paz social, se haga sobre la base de responder a las cuestiones fundamentales que la ciudadanía ya durante un año viene levantando. La paz social no es una quimera, es la materialización de responder a un proceso que se abrió el 18 de octubre pasado, pero que da cuenta de 30 años de abusos, de desigualdades que son absolutamente inaceptables en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentamos? Son muchas complicaciones, como bien decían ustedes. Por un lado está esta suerte de aparición, de reestreno de los independientes. Entonces, Andrónico Lux y Juan Sutil, grandes empresarios de este país, se presentan como independientes. De hecho, son independientes de los partidos políticos. Nosotros también, yo también soy independiente. Aquí entiendo que Ana María, Claudia y Gonzalo somos independientes. Pero somos, como bien decía Ana María, somos militantes de la causa social de distintos ámbitos. Es decir, no somos independientes de la política, somos independientes de los partidos. Pero estamos claramente identificados con las transformaciones sociales, con la necesidad de impulsar un proceso de debate a fondo respecto al carácter del Estado. No solamente nos contentamos con responder a las cuestiones centrales y urgentes que el país requiere, sino que además nos imaginamos también el diseño de un Estado distinto. Yo no creo, por ejemplo, en el régimen presidencialista, creo que hay que abortarlo rápidamente y pasar a un régimen absolutamente distinto. No creo en la organización monolítica del Estado centralizado sobre la base de lo que la oligarquía durante 200 años ha impedido, que efectivamente la descentralización del Estado exista. Creo más en formas federativas de organización del Estado, dada la absoluta divergencia que hay o diferencia entre el sur austral y el norte grande nuestro.
Y ese es un debate que hay que instalarlo en alguna parte. ¿Y por qué estamos impedidos los y las chilenas de poder abordar esto? ¿Por qué estamos impedidos de discutir con los pueblos originarios? Son casi 2 millones de personas y particularmente el pueblo mapuche. Esos temas están vedados, han estado permanentemente vedados hacia nosotros. Entonces siempre hemos recogido un formato y en ese formato nos han dicho, mire, muévanse aquí, esta es la democracia que les damos. No hay espacio para salir, para romper ese marco y creo que lo que hizo la ciudadanía chilena es romper este marco y plantearse sueños. Nadie está planteando cosas que sean absolutamente desmedidas. Cuando escucha uno que quieren cambiar el modelo extractivista por un modelo amigable con el medio ambiente, bueno, ahí están diciendo muchas cosas, no hay nada concreto material, pero hay detrás de esa formulación una cuestión concreta y como bien decía Gonzalo, el pescador, el poblador siente, presiente, crea conocimiento. El conocimiento no es propio de la academia y eso es una mentira que está comprobada ya por muchos años. El conocimiento es un proceso dialéctico, está en permanente vinculación con los sujetos que interactúan en la sociedad. Y creo que eso es lo que tenemos que abrir los ojos. Ahora, termino. Y nosotros tenemos que disputar, pero como bien decían ustedes, estamos a 2 meses del cierre de las inscripciones. Y los independientes, si bien es cierto, pertenecemos a movimientos sociales, en el caso mío, a un movimiento territorial como es la coordinadora Noma FP, y además soy dirigente del sector financiero de la Confederación Bancaria, tenemos muchas desigualdades. No tenemos aparato. ¿Y el aparato qué es? Para quienes nos escuchan. El aparato es la maquinaria del partido. El partido tiene por su conformación, por su estructura, militantes que salen a buscar firmas, que salen a hacer campaña, voluntarios que están dispuestos a luchar por una determinada causa, aunque tienen absolutamente poca credibilidad. Pero nosotros somos personas que respondemos a organizaciones que no tienen muchos recursos, que más bien son voluntarios, entonces creo que eso está en juego y creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, la mayoría, el 80%, para ser capaces de correr los cercos y permitir que en un plazo de 1 o 2 semanas más tengamos una postura. Y creo que tenemos que interpelar, emplazar fuertemente a los partidos, no para que hagan discursos de que van a abrir sus listas a los independientes, porque no pueden permitir o pretender que los independientes nos sometamos a los partidos políticos. Puede haber un mecanismo distinto y que creo que esa es la gran tarea que tenemos de imaginarnos una fórmula distinta. Y que bueno que tengamos representantes. Yo a Gonzalo lo conozco mucho menos, pero a Ana María la conozco hace mucho tiempo y a Claudia igual, y me parece que ellas son personas absolutamente legítimas. A mí me gustaría que fueran representantes en este proceso porque tienen mucho que decir. Son mujeres, son activistas concretamente del movimiento social y lo han demostrado con creces. Y es bueno que la gente tenga divergencias con ellas también, porque eso expresa la diversidad. No es el monopolio del saber. Con Claudia también. Claudia jugó un rol importante en el aborto de 3 causales. Bueno, y hay gente que está en contra, y qué bueno que haya gente que esté en contra. Nosotros no estamos por aplicar una constitución para transgredirle esos derechos a esas minorías, muy por el contrario, para respetarlas. Pero el diseño tiene que ser un diseño que favorezca a la mayoría y no como ocurrido hasta ahora, que una constitución ha garantizado y consolidado los privilegios de una minoría en contra de todos nosotros. Eso creo que es lo que hay que creo yo está planteado. ¿Cómo resolverlo? Es fruto del esfuerzo de todos y de todas. Sí, estaba pensando en que creo que algo que tenemos común tiene que ver con que pensamos que cualquier persona puede ser constituyente, ¿no? Pero que aquí hay una diferencia que tiene que ver con constituyentes que tienen una posición frente a lo que es la sociedad, que tienen una posición frente a temas económicos, frente a temas sociales, culturales, valóricos inclusive. Sin embargo, claro, hoy día uno podría decir que el 98% de la población es independiente en términos de la relación con los partidos políticos, ¿no? Pero esta independencia no es una independencia que sea neutral. Las independencias de nosotros, de cualquiera de nosotros, tiene que ver con alguna postura en el mundo frente a diferentes temas. Y me preocupa esta cosa también, voy a decirlo como en términos muy coloquiales, el manoseo del concepto de independientes, ¿no? Que creo que puede ser bien complejo porque también la empresa Sutil llamó a que independientes de la empresa privada sean candidatos. O sea, eso además no solamente es muy claro, sino que lo que está diciendo es que ya no confían en esta especie de guardias pretorianas, ¿no? De los partidos políticos que
obviamente lo que hacen es cuidar sus intereses. Hay cierto, quizás podemos indagar un poquito en cuáles serían las fortalezas o las destrezas que deberían tener una persona que quiere escribir la Carta Magna, que quiere ser parte de este ejercicio, más allá de que cualquiera lo puede ser. ¿Ustedes creen que hay ciertas fortalezas? Porque a mí me hace mucho ruido este tipo de encuestas, quiero decirlo, porque las encuestas clasifican, ¿no? Entonces te dicen, mira, estas son las condiciones. Entonces, si es que hay algún tipo de destrezas que tengan que tener los futuros constituyentes, mujeres u hombres que se presenten, al que quiera responder, digamos. Como abierta la conversación. Sería... sin micrófono. Ahí sí, ahí sí, Ana María, ahí está. Ya, nos pasa. Sí. No, algo que quería señalar un poquito en la línea de lo que decía Luis, de la situación que estamos viviendo y de que a veces hay poca claridad de qué es lo que está pasando concretamente. No nos olvidemos que hoy día, como están las cosas hoy día, ni siquiera podemos empezar a inscribir, o sea, por ejemplo, un candidato que quiera, ¿cierto?, ir independiente, ni siquiera puede empezar a inscribir la firma, hoy día tiene que hacerlo vía notario, todos esos cambios hoy día todavía no están concretados, o sea, por favor, hoy día la participación de los independientes está absolutamente clausurada. Y quiero poner atención en algo. Tuvimos la Comisión de Constitución, ¿cierto?, hace poquitito del Senado que están viendo este tema de los cambios que se necesitan con urgencia. Sesionaron el martes pasado, pero fíjense que la próxima semana no tienen sesión. O sea, van a pasar 2 semanas para que esto se siga discutiendo. O sea, por favor, ese es como un poco el sentido de realidad que hay que poner aquí. Y frente a eso yo concuerdo con Luis de que aquí tenemos que buscar una estrategia, tenemos que buscar una salida conjunta porque claramente no está a la disposición en el Congreso de apurar estos cambios que darían un piso mínimo de certeza a los independientes. Eso ni siquiera está ganado hoy día y no le están poniendo urgencia, no está ni siquiera para verse la próxima semana. Solo eso quería dejarlo como sentado acá antes de entrar, Claudia, en tu pregunta del perfil de los constituyentes. Sí. Bueno, yo creo que también es difícil definir un perfil específico justamente porque si hablamos de una diversidad va a haber muchos perfiles, pero sí un perfil, tomando lo que decía Gonzalo, de ser un vaso comunicante, de representar una lucha, un territorio, una demanda de las tantas demandas sociales que hemos tenido acá y de alguna manera reconocer, y aquí esto creo que es importante, las trayectorias, la coherencia, ¿no? Porque claro, es fácil decirse independiente después de haber militado 30 años en un partido político y haberse salido recién, ¿no? Y haber participado, haber sido gobierno, haber sido ministro, subsecretario y después decir soy independiente. Y eso sabemos que es una falacia, ¿no? Pensamos que aquí volviendo a la diversidad de perfiles que va a haber, una característica común tiene que ser esta profunda conexión con la realidad de lo que viven las chilenas y chilenos hoy día. Hemos visto esta desconexión de la clase política y creo que en esto los independientes, al menos en eso, tienen que dar señales de tener esta conexión. Uh-huh. Hay algunos comentarios acá, bueno, de Miriam Campuzano, que nos acompaña, Namudo, Javier Márquez, Patilillo, María Eugenia Gallego, Estefi Zamora, y que, bueno, que en el fondo están dándonos la razón, en algún sentido, de que los movimientos sociales deberían estar representados en la Convención Constitucional y evitar que se repitan el plato los mismos de siempre. ¿Cómo lo ven ustedes de aquí a, si partimos que la próxima semana es distrital, entonces eso quiere decir que recién podría empezar la conversación el 16, ¿no? El debate en el Senado, que es la Comisión Constitucional, que no es en la sala, no es que se vaya inmediatamente a sala. En la Comisión Constitucional, por lo tanto, en lo mejor de los casos, imaginemos que se está saliendo alrededor del 30 de noviembre con un proyecto que permita a los independientes conseguir firmas, hacer todo lo que es el trámite, digamos, con clave única y con todo lo que se está pidiendo en ese proyecto, o también, y aquí hay que decirlo, si es que se repone la indicación de los subpactos, ¿no? Es decir, que se pueden hacer subpactos de independientes en las alianzas o los grupos que vayan a ir, que todavía tampoco se sabe, de los partidos políticos. ¿Cómo ven esto? ¿Vamos a llegar o no llegamos? Sí. Mira, te iba a decir algo respecto a los perfiles, pero porque es re difícil hablar.
Sí, dale. Es difícil hablar de los perfiles, estoy de acuerdo con lo que decía Ana María y tanto no andar en esto, pero es qué es lo que las personas que están organizadas, que han estado trabajando para llegar a esto, o sea, este proceso de octubre y de antes, porque la lucha feminista, el movimiento que Luis ha estado siguiendo, o sea, han habido una serie de movimientos a todos estos años, esto no es que todo ocurrió en un momento, entonces yo creo que uno de los perfiles importantes es que tienen que ser personas que han estado metidos en esta lucha por cambiar las cosas, los fundamentos de cómo funciona el país. Y eso es muy importante, o sea, no basta solamente que de repente aparezca alguien iluminado, tiene que de alguna manera haber un cierto, como decía Ana María, una cierta coherencia, y esa coherencia tiene que ver con las necesidades reales del país. Ahora, hay que decir que no todo, yo aquí me resisto a esta idea de que todos los políticos son corruptos, todos los políticos no quieren hacer que las cosas cambien. O sea, recordemos que hay políticos que han sido responsables y políticas, yo quiero enfatizar esa parte, personas que han estado comprometidas pero que los mecanismos no lo permiten tampoco. Entonces, ojo con eso de que todos los independientes son geniales, mentira, todos los políticos son corruptos, mentira. O sea, yo creo que hay que tener ojo con eso, que hay ciertas cuestiones que no son todas blanco y negro, y eso es importante. Ahora, una de las habilidades centrales creo yo, de un constituyente es alguien que pueda escuchar. O sea, tiene que haber la capacidad de escuchar tanto a las personas que quizás trae a la mesa, como a las muy distintas que se van a sentar alrededor de esa mesa. Tiene que tener una cierta capacidad de comunicación. Esto no es algo para ir a entrenarse para empezar el proceso. Yo creo que aquí tienen que ser personas que hayan demostrado la capacidad de poder comunicar, de poder articular ideas, de poder articular personas, de poder articular sensibilidad. Y por eso que yo me resisto también a la idea de que tiene que ser la persona que estudió en la universidad. Muchas personas tienen experiencia sin haber estudiado, llegaron a octavo básico y tienen experiencias que son muy importantes a la hora de definir cuáles son los valores que nos van a unir. Y ahí eso es súper, es para mí, o sea, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y aquí termino con esto en términos de qué hacemos en esta semana. Yo creo que no podemos esperar, nuevamente nos encontramos nuevamente con la misma cosa, el Congreso, la élite, no funciona solamente en reacción a los mecanismos que ya existen. Yo creo que vamos a tener que exigir mecanismos de elección de estas personas que sean más abiertas, algún tipo de primarias, algo pero que nos permita... Entre medio tenemos estas primarias de alcalde, no, ¿de qué es lo que son? De gobernador, ya me perdí. ¿Cuáles son concejales, gobernadores, sí. Claro, gobernador. Y entonces se nos puede ir la vida en eso, digamos. No digo porque yo voy a ir a votar, sino que se va a ir la vida. Miren, yo lo que veo acá es que esta estrategia de las encuestas, que uno ya no es necesario ser experto en encuestas para darse cuenta de en qué momento se tiran y con cuáles las preguntas que se tiran. A mí me pareció muy extraño que apareciera esta encuesta de Ipsos y Espacio Público, justamente en esta semana, a propósito de que no tenemos ley para independientes, a propósito de que los partidos están tomando decisiones y también se están viendo desesperados porque los propios hay gente independiente que han sido llamados y que la gente les ha dicho que no van a ver. De perfiles que va a haber. No van a poder, no van a ir porque no quieren en partidos políticos. Entonces, estas encuestas que salen como una especie de, bueno, demos las características de las personas. Yo la verdad es que nunca escuché una encuesta que diera la razón a las características que tenían que tener los diputados, los senadores, los concejales, los alcaldes, o etcétera, o incluso presidente o presidente de la República. Porque si fuera por eso, te aviso que habrían varios que no hubiesen salido. En cambio, sí con los constituyentes. Las constituyentes están pidiendo una especie de superhumanos, ¿no? Así bajados de, no sé, de la estratosfera, los dioses del Olimpo, que tienen que ser muy correctos, saberse todas las leyes. Perfecto. Y le aviso que no va a haber ese tipo de gente. Y segundo, que van a haber estos equipos que serán especialistas en Constitución, pero también yo hago una reflexión más dura. A ver, pueden haber expertos en Constituciones, sí, qué bueno,
hay expertos en muchas cosas, pero también la gente que salga la gente que esté ahí puede elegir otro tipo de constitución. Si es la posibilidad de crear, no vamos a seguir las constituciones europeas, norteamericanas. Fíjense que en América Latina, y quiero ponerle, nosotros hemos entrado a procesos de asambleas constituyentes y por lo tanto de nuevas constituciones desde la década de los 90, ¿no? Pasando por Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, entonces Colombia. Entonces hay un proceso que ya está instalado en América Latina y que han avanzado mucho más que nosotros y nosotras, digamos, en lo que estemos pensando, inclusive de constitución. Entonces de repente me parece como que nos vuelven a imponer la agenda, ¿no? Así como ya, entonces ustedes tienen que tener ciertas características, tienen que ser buenos, bajos, chicos, gordos, altos, no sé qué, haber estudiado no sé cuánto, y eso me parece que es una manipulación de nuevo de la elite del poder. Me preocupa mucho eso. Sí, pero eso yo creo que la ciudadanía en general no lo tolera ya. Y creo que va a ser muy difícil para quienes han permanecido tanto tiempo dirigiendo los destinos del Estado poder mantener esa dirección sin que haya una revuelta. Ese es el gran problema que tiene nuestro país. Porque la revuelta social develó las tremendas injusticias, pero al mismo tiempo, y eso creo que es lo característico del proceso chileno, puso una suerte de agenda de los grandes temas que hay que resolver de manera inmediata. Incluso van, yo diría, corriendo a la par de lo que es la Constitución, porque el tema de las pensiones, de la salud, que son las grandes demandas, no pueden esperar un proceso educación, no pueden esperar un proceso tan largo para resolverlo. Y ocurre que el Estado se muestra absolutamente incapaz de darle atención porque está pertrechado en un modelo que sigue insistiendo en la privatización de los derechos y no quiere abrirse a esa posibilidad. Entonces, yo solo plantear que a mí me parece que hay que sincerar las distintas posturas. Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA, y Juan Sutil, presidente de la CPC, el sindicato más grande de los empresarios. Ellos son independientes, sí, de partido, pero ellos votan abiertamente por la derecha. Y ellos tienen que sincerar sus posturas. ¿Por qué no sinceran sus posturas? Porque ellos insisten permanentemente en esta suerte de categoría máxima de principio que se estableció en Chile, que es la certeza jurídica para el inversionista extranjero. Esa fraseología que la repiten de manera insistente en toda la prensa mercurial, en el diario financiero, certeza jurídica para el inversionista extranjero, derecho de propiedad. Yo, mira, le invito a la gente que vea los periódicos, derecho de propiedad es el tema que está en discusión. ¿Por qué? Porque se está contraponiendo al tema del derecho al agua. Y ocurre que en eso va a haber un debate a fondo, porque interpelados nosotros, los que estamos acá, y muchos más, respecto de qué derecho tiene preeminencia sobre el derecho de propiedad, creo que el derecho al agua. Y ahí entonces vamos a entrar en una discusión más de fondo. Una discusión más de fondo. Bueno, ustedes saben que la legislación actual le permite que, claro, si queremos nacionalizar el agua, acabar con esos derechos, tenemos que pagar indemnización en efectivo y prácticamente de forma inmediata para que se pueda acceder a los bienes. Bueno, es una discusión que es parte del debate, pero creo que nosotros lo que no podemos hacer, no podemos hacer es limitarnos, y ahí tú lo decías bien, a esta agenda que nos colocaron, porque hay otros temas que queremos debatir. ¿Por qué no se discute sobre el arte y la cultura en este país? ¿Quién tiene el predominio del el debate? Sí, mira, lo que está pasando en Chile, creo, y yo termino inmediatamente, creo que hay una suerte de, a propósito de las redes sociales, un dominio a través de la tecnología que es brutal del Estado, y por eso hay que tratar de democratizarlo lo más rápidamente posible. Pues estas lógicas orwellianas del Estado dominante a través de las plataformas es un peligro inminente que poco estamos discutiendo, porque no lo discutimos mucho, pero creo que es un tema importante. El tema de la energía no es un problema menor. Y quien tiene el control de la energía tiene directamente el control de las plataformas virtuales sobre las cuales nosotros descansa nuestra comunicación, y eso es tremendamente complejo. Y creo que el nuevo Estado que hay que construir en la Constitución debiera abordar estos temas. ¿Cuáles creen ustedes que son los mecanismos que podemos inventar de aquí a no sé, a 15 días, 20 días, que puedan, sí, lo pregunto en el marco del tiempo que tenemos. Este fin de semana, fin de semana, ¿cuáles pueden ser los mecanismos que podemos inventar para poder para poder
ver qué hacemos con la tensión que hay entonces entre los partidos políticos, los independientes y cómo va a ser esto. Porque sabemos que la dispersión en las listas es un tema complejo y es porque es como se vota en Chile por el sistema electoral. ¿Qué opinan ahí, Ana María? ¿Qué se te ocurre? No, bueno, partiendo de que efectivamente estamos contra el tiempo y cuando decimos de aquí al domingo es como de aquí al domingo, es como las definiciones que hay que tomar. Y aquí estamos sí es verdad, sí es verdad. Gonzalo se ríe. Por un lado tenemos, yo siento, los partidos políticos Es que es cierto. desconcertados. Sí es que es verdad. Los partidos políticos desconcertados, tratando de empujar su tren sin muy buen resultado. Por otro lado, todo este movimiento social y todos estos sueños de constituyentes, ¿cierto?, de independientes, con militancia social, viendo qué hacer, entendiendo también que si vamos con 48 listas temáticas, una por el agua, otra por las pensiones, otra... O sea, la dispersión de votos es la locura y finalmente los 2/3 se van a alejar absolutamente y finalmente no vamos a poder. O sea, yo creo que es clave escuchar a Longueira en el sentido de la explicación que él hace de cómo, a pesar de que son un 30 y tanto por ciento, quedan tan sobre representados y apuestan exactamente lo mismo en la Convención Constitucional. Entonces, eso no lo podemos perder de vista y por lo tanto estamos contra el tiempo. ¿Qué pienso yo? Que quizás si los partidos no han podido ordenarse, si no han podido finalmente abrir la cancha como corresponde, no han podido llamar a la unidad que requiere este momento, ¿cierto? Y la unidad para mí implica abrirle paso también a la ciudadanía en ese sentido, pero tendiendo a la unidad para evitar esta dispersión de votos, bueno, seamos desde los independientes los que promovemos el buscar este gran mecanismo. Tendremos que ver de cómo definir todas las posturas que vienen desde los independientes, cómo podemos ir juntando esta fuerza y definiendo para llevar una gran lista de independientes que pueda finalmente tener viabilidad o esa, no lo sé, primaria, no sabemos, ¿qué? Y con este corto tiempo, pero la verdad es que estamos en un zapato chino, que no se ve salida en este minuto, que la salida no va a venir del establishment y por lo tanto tiene que generarse desde nosotros. No, siento que de verdad esa responsabilidad inmensa queda hoy día para todos los liderazgos sociales, para todos los que estamos empujando por esto, que no nos olvidemos, el sueño y la petición del pueblo de Chile era una asamblea constituyente, no era una convención constitucional. También es importante recordarlo. Y así que de verdad este desafío no sé cómo lo vamos a enfrentar, pero urge hacerlo. Aquí urge la responsabilidad política, y cuando digo responsabilidad política no me refiero solo de los partidos políticos, sino que también política de todo el mundo, de los independientes, para hacernos cargo de la urgencia que demanda este momento. No tenemos tiempo, no tenemos más tiempo que perder y tenemos que encontrar un mecanismo para enfrentar este momento que no nos condene al fracaso, a la frustración, un segundo estallido, por supuesto, si esto se frustra, todo este anhelo colectivo, ¿no? Había y quiero pasar la palabra a Gonzalo para que nos cuente también, pero se lanzó la Comunidad de Dignidad con varios puntos, uno que tenía que ver con la democratización de la Convención Constituyente, justamente a partir del proyecto de ley, y por otro lado de la libertad de los presos políticos. ¿Qué piensas de estas comunidades, de estos grupos? Porque ahora me enteré que hay una coordinadora social que se acaba de formar en Punta Arenas con 47 organizaciones que van a presentar constituyentes. Entonces, ¿cómo aunamos estos esfuerzos que están naciendo maravillosamente, digamos? Pero, ¿qué piensas de eso, Gonzalo? Además, que si eres psicólogo, capaz que no puede resolver el tema, no sé, digo yo. Bueno, nuevamente es un buen signo de la necesidad de las personas de querer participar. Pero yo, así como en la pandemia, yo siempre hacía la distinción entre lo que pasa en la región metropolitana y las regiones. Uh-huh. Yo creo que a veces tenemos un metropolitanismo demasiado grande para pensar en esto. O sea, uno puede observar en las regiones donde la gente quizás se conoce más. Hay otro tipo de dinámica que no conversamos mucho, donde la manera en que se hagan las alianzas, la manera en que se hagan las listas va a ser distinto de cómo sucede, por ejemplo, en nuestra región metropolitana, donde hay distritos que tienen millones de personas, o sea, donde o sea, cuando tú piensas en el distrito 10, en el distrito 8, en el distrito, o sea, estos distritos 11 que son gigantescos. Yo no sé cuál es el más chico, en realidad yo creo que son todos inmensos. Es muy distinto de la dinámica que se sucede a nivel regional. Entonces yo creo que hay que pensar que van a pasar distintas cosas. Ahora, para ser honesto, yo creo que es muy difícil entender el proceso de elección de los constituyentes para todo el mundo. Es decir,
cómo funcionan las listas, etcétera. Es decir, todavía yo creo que muchos conocimientos. O sea, se hace muy difícil posicionar este discurso con las personas. Y por otro lado, yo creo que como la desconfianza es tan gigantesca con todo lo que huela a partidos, yo creo que eso hace muy difícil el poder establecer ese vínculo en 4 semanas. Es decir, por un lado está que los partidos abran a los independientes, que como decía Luis, bueno, no necesariamente, bajo qué regla, etcétera. Que haya una gran lista. ¿Va a funcionar eso? ¿Qué pasa en esas primarias? ¿Cómo se negocia eso en 4 semanas? Una primaria gigantesca. Tengo la impresión de que, y como decía Ana María, a mí me preocupa mucho que vas y tienes 200 listas, porque podría ser que alguna gente consiga maneras de conseguir el dinero para poder recluta, no sé, a lo mejor tiene muchos amigos y puede lograr una lista. Entonces, es complejo y pienso que quizás en los siguientes días, y ya, como decíamos el fin de semana, en los siguientes días tenemos que dar una propuesta que venga desde de los movimientos independientes y también de lo que yo diría son partidos o coaliciones que puedan ser aliadas para que pueda haber una participación mayor de no solo los partidos políticos más tradicionales. O sea, claro, tenemos que buscar o primarias o lo que sea. Y lo otro es que, ¿qué va a pasar? Esa es la sensación. Yo creo que aquí tenemos un desafío tan grande, porque en el fondo la derecha solo tiene que ganar un poco más de un tercio, o ganar el tercio, por así decirlo. Nuestro desafío es mucho más grande y complejo. Quizás para el más antecedente, la Convención Constitucional tiene 155 constituyentes o delegados, ¿no? Que yo no sé, al final creo que se usa el concepto delegado. Son convencionistas. Me gusta más constituyentes. Dice convencionistas, hasta el lenguaje nos quitan. Sí. Entonces son 155. Le podemos poner el nombre que queramos. Claro. Podemos hasta son cambiar constituyentes, pongámosle constituyentes. Entonces, tenemos los 150, para explicar un poco. Tenemos 155 más los escaños que se están discutiendo para para los pueblos originarios. Escaños reservados. Los escaños reservados, claro, más los escaños reservados para las personas con discapacidades diferentes. Entonces, que creo que son 5 o 6, no tengo el número exacto. Y eso explicar que eso es por sobre los 155. Es por sobre los 155. Me parece no es que los no, 155. Claudia. Es que eso es lo que está todavía en discusión. Espera. En los escaños reservados para el pueblo originario, sí, son extra. Pero en la lista de inclusión, en cada lista, tiene que ir al menos una persona que venga del mundo, ¿cierto? Que represente ese aspecto. Pero no es que tengan escaños reservados. Esta propuesta como inclusiva no es con escaños reservados, sino que dentro de cada lista. Nada está aprobado, ni siquiera la reducción de las firmas, ni nada está listo. Eso te iba a decir. No está aprobado tampoco el tema de la inclusión de la discapacidad, es lo que se está discutiendo. Entonces, eso va a significar que hay que correr la última semana, y lo quiero decir de manera muy respetuosa, buscando a la persona con discapacidad, así como cuando buscaban a las mujeres para llenar la lista, y que en el fondo uno iba como de arroz, de tomate, de lechuga, pero nunca era el pedazo de carne. Y eso creo que podemos volver a cometer ese error. Entonces me parece que a pocas semanas de tener que inscribir a candidatos y a candidatas es poco lo que se puede hacer. O sea, lo veo en términos realistas, a menos que el movimiento social sea tan fuerte que tome su determinación y vayan en listas únicas sin partidos políticos, y eso lo que va a significar es una distorsión del voto. Y el otro dato que quería entregar, y usted me corrobora si estoy equivocada, ningún problema, es que necesitaríamos 110 constituyentes de los 155 para poder combatir, digo yo, con ese 2/3, ¿no? Que fue lo que dejó el acuerdo, y lo otro que tendría que hacerse es discutir el reglamento. Una vez que salen elegidos y elegidas las constituyentes, se discute el reglamento con el cual se va a funcionar, cuestión que no necesariamente va a ser en un mes, puede ser 3 meses, y imagínate discutiendo un reglamento. Entonces, es un proceso bien complejo, muy complejo, y que además no va a resolver lo que decía Luis, que no va a resolver el tema de las bajas pensiones, no va a resolver
el tema del sueldo mínimo, ¿no? Que nos subieron 6 lucas, digamos, y que eso es indignante. No va a resolver el tema de todo lo que son las demandas en el campo de la salud, ni va a resolver, por ejemplo, no sé, la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Entonces, ¿cómo? Ahí hay un proceso educativo, como decía Gonzalo, ¿no? ¿Cómo logramos trabajar como a 3 líneas en tan poco tiempo y después un largo tiempo que van a ser, a lo menos yo calculo, 1 año? No creo que sean 9 meses. Claudia, No sé, pero yo creo que si no somos capaces de... bueno, estamos contra el tiempo, eso es efectivo, hay un problema práctico, concreto. Pero creo que los partidos tienen que hacer un esfuerzo porque ellos también enfrentan una disyuntiva muy grave. Yo hace poco tuve acceso, parece que te conté a ti, Claudia, acceso a una información de algunas encuestas que se están haciendo de universidades, centros, sí, con mucha mayor rigurosidad. No responden a encuestas que son financiadas por algunos grupos y que fundamentalmente ciertas preguntas cerradas están orientadas, son inductivas. Bueno, y 2 encuestas universitarias me señalaban a mí hace muy poco, y acertaron, fueron las que mejor acertaron respecto del resultado que hubo del plebiscito. Y me señalaban que si el movimiento social levantara listas de independientes, nos encontraríamos con una tremenda sorpresa en el país, de que los partidos en Chile prácticamente se irían a la bancarrota definitivamente. Esa es una hipótesis, pero una hipótesis que está fundada sobre hechos concreto del último tiempo que vienen demostrando en todas las encuestas de opinión que los partidos cada día cuentan con mayor desafección de la ciudadanía. Entonces, claro, si los partidos no hacen un gesto, no hay una voluntad política con el mundo social de buscar mecanismos que hagan posible que los independientes no pierdan su calidad y que puedan participar, a propósito de lo que decía recién, no sé si Ana María o Claudia, que no se pueden empezar a sacar firmas porque el CERVEL todavía no resuelve los porcentajes, entonces los independientes incluso tienen que esperar hasta noviembre. Esto es gravísimo. Y yo me imagino un escenario, si no hay acuerdos, 2 listas, suponiendo que hayan 2 listas de la oposición y 4 o 5 listas de independientes, imagínate lo que podría pasar. Y se podría dar el otro fenómeno, que los independientes arrasaran y que los partidos políticos quedaran prácticamente sin representación en un año donde van a haber elecciones. Y esa responsabilidad se les traspasaría completamente. Entonces creo que los movimientos sociales tenemos la posibilidad de presionar de forma tal que este proceso que se abrió con la fuerza de la gente tenga coherencia. Y insisto que los temas que estamos planteando desde el movimiento social no son en lo absoluto temas que no sean parte de un debate civilizado. Y creo que eso es lo que hay que presionar con mucha fuerza. La movilización social no puede quedar de lado. Hay anunciado movilizaciones ahora en los próximos días de los sectores de la salud, sí, que justamente están enfrentando condiciones de desconocimiento de derechos. Y es la prueba más evidente que estamos frente a un gobierno que no trepida, a pesar de la crisis profunda que tiene, en seguir arremetiendo contra el mundo laboral. Nos quedan los últimos minutos. ¿Cuáles serían las reflexiones, los desafíos para ya no voy a decir los próximos meses, voy a decir las próximas semanas, porque en realidad en el marco de lo que estamos discutiendo, ¿no? Los próximos días. Ana María, aparte del domingo, chátate para el lunes. Días. Yo pienso que sí, no. Bueno, el desafío es justamente esta incógnita que estamos planteando. ¿Qué hacemos nosotros desde el mundo de los independientes con militancia social hoy día para trascender este minuto en que hay una especie de parálisis, que estamos contra el tiempo y que las cosas no están pasando? Porque esa es la realidad, no están pasando. Creo que ese es el objetivo urgente. Más allá, y me parece que hoy día, y está bien que así sea, nadie está preocupado particularmente, por lo menos del mundo que nosotros venimos, de promocionar quién va a ser candidato o no, sino que ver cómo solucionamos este problema de la participación real. Ese es el foco principal y creo que tiene que estar puesto en estos días en conjunto, y aquí está todo vinculado, así como la salud está entrando en esta fase de manifestaciones. Tenemos la realidad de los presos políticos de la revuelta, esta tremenda realidad que no son cosas separadas. O sea, esto tenemos que verlo como un fenómeno que está todo conectado, ¿no? Entonces, yo creo que las razones para que la movilización social siga en estos días, la verdad es que abundan, y me parece que por ahí va a ser el camino, así lo veo yo. Y por otro lado, tenemos la experiencia de que finalmente ha sido eso lo que ha impulsado y permitido los cambios y que los
mínimas disposiciones a transitar a estas transformaciones, pero es un escenario complejo, realmente un escenario complejo, y yo pienso, y con esto termino, que quizás una tarea que sería interesante que nos propusiéramos desde el mundo de los independientes con militancia social es una campaña educativa con respecto a de qué se trata realmente aquí, qué es lo que, porque de verdad que hay mucho desconocimiento. Se entiende que hay un problema, se entiende que está todo enredado, pero no se entiende exactamente por qué. Y yo pienso que es nuestro deber en este río revuelto que puede ser ganancia de pescadores, ¿cierto?, aclarar la situación a las ciudadanas y ciudadanos de cómo es esto, de cómo son los pactos, porque de verdad hay mucho desconocimiento. Me parece que es el momento de bajar esta información y que sea digerible por toda la ciudadanía para entender realmente la dimensión del momento que estamos enfrentando, sus desafíos y dificultades. Gracias. Gonzalo. Sí, no voy a repetir lo que dijo Ana María, porque estoy totalmente de acuerdo. Mira, este es un momento para ser súper generoso. Y es el momento, no es el momento para simplemente que la gente se autoproclame candidato de algo. Yo creo que hay que realmente ver, educar, saber en qué estamos y ayudar a que las organizaciones sociales, ciertos territorios, las comunidades puedan hacer su voz pública, puedan comunicarla, y no sea simplemente que aparece las personas diciendo yo soy candidato, etcétera. Eso yo creo que es central y vamos a tener que resolver realmente, presionar, y aquí es donde viene la interacción con los partidos políticos, porque son los que están en el Congreso y son los que deciden ciertas cosas, presionar para que se abran mecanismos de modo que no nos encontremos con la sorpresa que los inscritos el día 11 de enero no necesariamente representen el sentir de las personas, del pueblo, de las comunidades, de todas las demandas que se han hecho, y que después terminemos eligiendo personas que realmente no van a ser, por así decirlo, no apoyadas, porque en realidad todas estas personas tienen que ir no solamente con ciertos votos, sino que tienen que ir con las personas detrás, es decir, en conversación. Entonces, insisto, esta idea de que hay que ser muy generoso, dejar los egos que han aparecido fuertemente, dejar que esos funcionen por el lado de los que ya sabemos quiénes son, pero, y lo otro es que va a ser difícil. Yo creo que nadie puede, esto no va a ser un proceso, yo creo que todos nos tenemos que preparar, que no es un proceso ideal, no es perfecto, y va a ser largo, va a ser bastante largo, pero yo creo que en este momento es el momento de exigir una apertura real de las distintas coaliciones, de los distintos partidos, tanto los que están organizando las listas como que el Congreso agilice las reformas necesarias para que todos puedan participar y no se genere un contexto, como decía Luis, para que tengamos una revuelta entre medio que no nos impida avanzar. Pero bueno, a veces no nos va a quedar más la opción que a veces movilizarnos para exigir estas cosas. Luis, para cerrar, vamos cerrando. Sí, no, yo estoy de acuerdo en general. 3 cosas solamente bien rápido. Creo que hay que reiterar que no estamos contra, el movimiento social no está contra los partidos políticos. Los partidos políticos son absolutamente necesarios en un régimen democrático. Son los instrumentos por los cuales se canaliza la demanda de la ciudadanía para las transformaciones políticas, sociales. El problema es que los partidos políticos actuales, también hay que decirlo con responsabilidad, no han estado a la altura de la lucha política, la lucha social. Han caído muchos de ellos en la corrupción y estoy de acuerdo con lo que señalaba Gonzalo, hay que decirlo también. No todos los congresistas son corruptos. Hay muchos congresistas que han cometido errores, muchas, pero es gente igual que nosotros, cometemos muchos errores. Lo importante es que no cometan horrores de los cuales la ciudadanía pueda pasarle el día de mañana la cuenta. Creo que eso es fundamental. Lo segundo, también respecto a lo que decían, los constituyentes o los delegados deben ser gente con un mínimo mandato. Es decir, que detrás de ello haya un movimiento social, aunque sea pequeño, mediano, grande, no importa, pero que haya una suerte de mandato revocable, que si Ana María Gasmuri es representante, no va a ser solamente representante delegada constituyente porque representa la Fundación Daya,
No, va a ser representante de todo el país, porque tú te tienes que elegir por un distrito, pero la temática que va a colocar representa a la gente de Arica y de Punta Arenas. Exacto. Por tanto, ella tiene que llevar un mandato, y si ese mandato no lo cumple, que lo revoque la gente, pues. Porque nosotros tenemos que estar supeditados a rendirle a la gente. Y lo tercero y último, la libertad de los presos de la revuelta. A mí yo creo que en eso no hemos sido lo suficientemente categóricos. Hoy día lo debatíamos con un grupo y vamos a iniciar una acción más decidida. Yo creo que tenemos que pasar a la ofensiva. No es posible que haya más de 2000 detenidos. Ya vimos el caso de un joven que intentó, desgraciadamente, suicidarse ante la desesperanza. Recién liberaron a un tío y a un joven absolutamente inocente. ¿Quién paga? ¿Quién paga este daño que están haciendo a tantos jóvenes que rompieron los torniquetes, los que abrieron el proceso? Creo que tenemos que solidarizar con su familia, pero no solamente con eso, porque todos están solidarizando. Tenemos que discutir nosotros, movimientos sociales, cómo hacemos para que realmente obtengan la libertad en el más pronto plazo, de forma tal que este proceso sea realmente democrático. Y Claudia, tiene mucho que decir. Y te pregunto, Claudia, ¿por qué no está? Sí, no, yo para ir terminando, porque creo que se ha dicho bastante, y sobre todo en los comentarios que nos llegan acá, de que, bueno, felicitación al panel, nos plantean lo esencial, lo urgente, bien Ana María, muy de acuerdo, es cercano esa opinión, lo que piensa la gente, hay muy buena llegada, así que el desafío es grande para todas, creo que hay cuestiones básicas como la democratización yo iba a decir asamblea constituyente, lo siento, pero es la convención constituyente, todavía no lo puedo sacar, y por otro lado que el piso mínimo es que no existan presos políticos para poder votar en tranquilidad. Me parece que eso es una cuestión mínima en el marco de los derechos humanos, que por lo menos los 4 aquí presentes no dejamos nunca de lado y lo estamos planteando permanentemente en nuestros distintos espacios. Así que darles las gracias. Esperamos resolver los conflictos y las tensiones obviamente en 24 horas. Es un desafío muy grande, pero lo quiero poner así, como de manera amable también, que yo me sumo a lo de Gonzalo, de ser muy, muy bondadosas en esta etapa, de escuchar, pero también saber dónde están las tensiones y dónde están las luchas políticas. Yo creo que eso es importante no olvidar. Aquí hay mucha gente detrás y mucha gente que está esperando que tengamos una constitución democrática. Sí, hemos esperado demasiados años. Así que quiero darle las gracias. Dime. Te puedo interrumpir, Claudia. Yo creo que esta cuestión de los presos políticos tiene que ver que esta tiene que ser una constitución que está fundada en los derechos humanos. El proceso no se puede hacer con este nivel la constitución y tiene a 2.000 personas presas porque se levantaron en torno a una reivindicación nacional. Eso es, así que el piso mínimo. Yo creo que estamos de acuerdo, hay mucha gente que está de acuerdo y que están poniendo acá también felicitaciones, educar, excelente conversación, un abrazo a los 4. Así que a los 4 y las 4, que estén súper bien, ¿ya? Anita, ¿querés decir algo, Ana María? Anita. Claudia, solo para terminar con esto de los presos de la revuelta, bueno, se está articulando un grupo de trabajo en que hay parlamentarios, que se está trabajando el proyecto de ley de amnistía, y se están sumando también, y así que están cordialmente invitados a la próxima reunión, porque justamente lo que tenemos que hacer ahora, porque ha habido muchas articulaciones digregadas, hoy día se están uniendo en una gran articulación para movilizarnos por la libertad de los presos políticos, como un piso mínimo para todo lo que se viene para adelante. Nos juntamos. Un abrazo, cuídense y seguimos. En 24 horas vamos a tener la solución. Ya, un abrazo. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.